840, con el título Evaluación de la capacidad de volumen de expansión por reventado a niñas tempranas de maíces palomeros, a cargo del compañero Abraham Muñoz de la Unidad Académica de Cocula. Maestro, Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Permítanme compartir la pantalla. muy bien. Muy bien. Bueno, nuevamente es un gusto saludarles, estimados colegas del Tecnológico Mario Molina. Como ya me presentaron, yo soy el maestro en ciencias Abraham Guerrero Corona y estoy en la unidad académica de Cocula. Bueno, yo de formación soy ingeniero agrónomo. Este trabajo ha sido un reto, lo iniciamos apenas hace 2 años, por eso parte del título del artículo de hoy se refiere a líneas tempranas, ¿no? A que vamos en los primeros ciclos de selección de este tipo de maíz muy interesante, que es el maíz palomero, ¿no? El maíz más antiguo que existe aquí en México. Bueno, de manera general, como introducción, pues las razas de maíz son aquellas pues, que están catalogadas como razas, aquellas variedades que cumplen ciertas características, ¿no? Ciertas características en el fenotipo de la planta y sobre todo el principal criterio de clasificación pues, se refiere al tipo de mazorca, ¿no? Entonces, mencionaba Edgar Anderson en el 46 que hay frecuentemente muchos más tipos de maíz en una sola localidad de México que en todos los Estados Unidos, ¿no? Esta frase es para que nos demos una idea de toda la diversidad que existe en México, ¿no? La gran diversidad, biodiversidad que tenemos de maíz por ser centro de origen, ¿no? Aquí en esta imagen de la izquierda estamos observando el ancestro silvestre del cual evolucionó el maíz, ¿no? Que es la planta de teocintle, que en realidad el primer uso, que uno de los primeros usos que los primeros agricultores le empezaron a dar a esta planta, pues fue cocinarlo como palomita de maíz, ¿no? Porque el grano de teocintle, al igual que el maíz palomero, también puede reventar, ¿no? Y formar una roseta. Bueno, es algo que les recomiendo leer sobre el tema. Tenemos el Consejo Americano del Maíz Palomero, aquí abajo está el enlace, el cual, pues, sobre todo en Estados Unidos, nos da un panorama de qué es el mercado de este grano, nos da un panorama de las tendencias de consumo, de producción, qué son las palomitas de maíz, ¿no? Las palomitas de maíz, aquí menciona, son un producto de grano entero. La semilla, como toda semilla, tiene 3 componentes, ¿no? El endospermo, que es la parte harinosa, el germen, que es por decirlo así, la plantita bebé, y el pericarpio, ¿no? Que es la cáscara dura que envuelve a toda la estructura de la semilla, ¿no? Entonces tenemos que en cosecha, para poder sacar de campo el maíz, pues requiere el grano tener una humedad del 16 al 20% para que no se dañe al momento de desgranarse, ¿no? Es lo suficientemente seco esta humedad con este porcentaje de humedad para poderlo desgranar, ¿no? Bueno, ya lo revientan de los 200 a los 240 grados centígrados dentro de la temperatura necesaria dentro del grano para poder hacer el reventado. Y bueno, otro dato que nos da aquí el Consejo Americano del Maíz, que aproximadamente 70% del consumo es comprado al por menor en tiendas en forma de grano y ya luego para reventarlas y ser consumidas en casa, ¿no? Otro 30% pues principalmente se consume en los cines. Bueno, no tenemos mucha información, ¿no? Sobre el consumo de maíz palomero en México. Aquí tenemos algo también sobre información nutrimental. Pues es una botana muy saludable, una botana ideal, sobre todo para niños, porque por su bajo contenido calórico, ¿no? Y que no presenta otras cuestiones como grasas saturadas o exceso de sales, ¿no? Y sobre todo si son las palomitas así reventadas sin utilizar aceite o agregarle sal, ¿no? Es una botana muy saludable, ¿no? Bueno, en cuanto a México, la situación de la justificación nos pone aquí observando cuál es la situación del maíz palomero en México, ¿no? Se estima, bueno, hace años, en el 2005, cuando
las personas de la estación del INIFAP en Tamaulipas obtuvieron esta variedad que están viendo aquí en la imagen. Aquí tenemos la planta, cómo son las rosetas y cómo son, bueno, las mazorcas y las rosetas, ¿no? Es la única variedad que existe, es una variedad de polinización libre y es la única que se ha liberado aquí en México, ¿no? Para alguna zona de México, obviamente, pues México tiene una gran biodiversidad o una gran diversidad de ambientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sola variedad de maíz no se puede adaptar a todas las condiciones del país, ¿no? Necesitamos variedades para el occidente, para el sur, países altos, para el norte más seco, el sureste más húmedo, etcétera, ¿no? Entonces, se estimaba para el 2005 un consumo de 30, 40 mil toneladas al año y solamente se producían 3 mil toneladas. O sea, de manera comercial, Tamaulipas es el único estado que aparece en el CIAP que produce este tipo de maíz. El resto de la producción, como saben, se tiene que importar principalmente de Estados Unidos y a veces desde Argentina. Entonces, es una cadena que está, que se debe de construir, ¿no? Porque no hay variedades, no existe, pues tal cual la tecnología adaptada a su producción, su manejo post cosecha. Por lo tanto, no hay como tal un programa de producción de maíz palomero, ¿no? Que nos permita abastecer, pues, una mayor parte del consumo interno, ¿no? Y esto está relacionado, pues, con la soberanía alimentaria. Bueno, ya si se dan cuenta, la tendencia es que la producción de maíz palomero en Tamaulipas ha ido a la baja, ¿no? En 2015 ya reportaron, 10 años después, 788 toneladas, en 2016 376 y en 2019 volvió a subir a más de 500 toneladas, ¿no? Han tenido un repunte, ¿no? A partir del 2016-2020. Ya para estas, en la actualidad, ya son casi 100,000 toneladas, ¿no? Las que después de 15 años casi se ha duplicado el consumo de palomitas de maíz en México, ¿no? Entonces, las palomitas que ustedes consumen, pues casi todas provienen es maíz importado de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, el objetivo hipótesis de este proyecto de investigación es desarrollar variedades híbridas de maíz palomero adaptadas aquí al occidente de México, ¿no? Sobre todo aquí en el estado de Jalisco, que sea una opción para agricultores de escasos recursos, ¿no? Este tipo de maíz puede crecer, al producir menos biomasa, puede crecer con menos inputs, ¿no? Con menos fertilizante y con menos agua, ¿no? Entonces es muy adecuado esta planta es muy adecuado, muy rústica, ¿no? Para zonas semiáridas, ¿no? En las que llueve entre 500 y 600 milímetros de agua al año. Entonces, como hipótesis tenemos que el grano de los híbridos de maíz palomero derivado de razas mexicanas puede superar en rendimiento y caracteres de reventado a las marcas comerciales de grano de maíz palomero, que como sabemos, todas las marcas comerciales pues provienen de estado, es maíz importado, ¿no? Bueno, entre los materiales que utilizamos, hicimos cruzas más bien, en el 2019 iniciamos a hacer cruzas. Todo el germoplasma, la mayor parte del germoplasma, me refiero a las accesiones de las líneas y las accesiones de los maíces criollos, fueron proveídas por el CIMIT, ¿no? Yo como mejorador, yo soy fitomejorador, pues tengo acceso al germoplasma, ¿no? Entonces, la única, bueno, el objetivo pues de CIMID al proveer este tipo de germoplasma pues es la investigación, ¿no? Que con este germoplasma que ellos están aportando se haga investigación científica, ¿no? Se hagan aportes científicos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos las accesiones, qué raza pertenecen en el cuadro derecho y el código, ¿no? De eso. Entonces, básicamente en México existen 7 razas de maíz palomero. Ahorita les voy a mostrar con cuáles son las que estamos trabajando, ¿no? Son 4 de las 7 que existen. Y por otro lado hicimos cruzas con líneas de CIMID mejoradas, ¿no? Líneas de maíces normales, unas son de maíz blanco, otras son de maíz amarillo, eso para formar una población. Y luego formamos otra población que es 100% maíz palomero, o sea, con 2 líneas de Estados Unidos que las cruzamos con los maíces nativos, ¿no? Los maíces, cuando me refiero a estas razas, me refiero a maíces nativos o a maíces criollos.
Bueno, entre los materiales que utilizamos para hacer las cruzas y también estamos haciendo selección para mejorarlos, en el sentido, mejorar en el sentido de que una planta de maíz nativo pues tiene muchas características agronómicamente indeseables, ¿no? Por ejemplo, las plantas se caen mucho, hay mucha podrición de mazorca, la clave de seleccionar pues está en la variabilidad, ¿no? En la varianza que tienen estas poblaciones. Uno hace un escaneo en el cual, un escaneo visual en el cual selecciona los mejores arquetipos de planta, ¿no? Entonces aquí tenemos la raza de maíz reventador, que esta es muy característica del occidente de México, Michoacán, Jalisco y Nayarit, Sinaloa. Es una raza, si se fijan, la mazorca es muy cilíndrica, muy alargada y tiene granos cristalinos, ¿no? Aunque el grano, una característica que se correlaciona positivamente con el volumen de expansión es la esfericidad, ¿no? La esfericidad del grano, ¿no? Esta es una con lo cual no cumple esta raza, ¿no? Que es un grano más de tipo triangular. Aquí tenemos otra raza que es más del noroeste, entre Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua. La raza de maíz chapalote, que se fijan son unas mazorcas color café o chocolate, muy llamativas. Y también, aparte de hacer palomitas, este maíz se utiliza también para hacer pinole. Una de las razas más antiguas, podríamos decir que sí, es de las más antiguas, es palomero toluqueño, ¿no? Que está adaptada a los valles altos, o sea, solamente crece muy bien arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Si se fijan, estas mazorcas ya tienen una forma cónica, ¿no? La morfología de la mazorca es del tipo cónico, a diferencia de las anteriores que son cilíndricas. Luego tenemos palomero de Chihuahua, que es del norte del país, del estado de Chihuahua. Y bueno, esas anteriores son con las que hemos estado trabajando, tenemos 13 accesiones de las 4 razas anteriores. Esta es una raza que se llama palomero de Jalisco, que se da también en valles altos, en lo que son los municipios de Atemajac, Tapalpa. No la he podido conseguir, y es la de aquí de Jalisco. Se dice pues que probablemente ya está extinta, ¿verdad? Este material, ¿no? No sé si hay en bancos de germoplasma del INIFAP, en Tepatitlán, o incluso en el CIMIC no la pude encontrar, ¿no? Entonces, no sé si todavía exista o prácticamente ya desapareció, ¿no? Entonces, todavía seguimos pues buscando este material, ¿no? Para, caso de encontrarlo, poder incrementarlo y recuperarlo, ¿no? Bueno, hay 2 metodologías de mejoramiento genético que estamos utilizando. Inicialmente y realizamos las cruzas en este esquema de las CMLs por los palomeros. ¿Cómo se hacen las cruzas? Bueno, la planta de maíz es una planta monoica, la cual tiene sus 2 órganos sexuales, que son las flores, en un mismo individuo, ¿no? En una misma planta. ¿A qué me refiero con las flores? Bueno, la flor masculina me refiero a que es la espiga, y la flor femenina es el gilote, ¿no? Que es el que va a ser el futuro elote, con los estigmas que son los cabellitos del maíz, ¿no? Los pelos del elote. Entonces la espiga libera el polen y fecunda a los estigmas del maíz para formar la mazorca con sus futuros granitos, ¿no? Entonces, esto podemos hacer control de estas cruzas, ¿no? Llevando polen, como se observa en la imagen de la derecha, llevamos polen, bueno, previamente cubrimos la espiga con esta bolsa para llevar el polen hacia los estigmas de los gilotes de otra planta, ¿no? Entonces, llevamos polen de las MLs, las utilizamos como macho, a los maíces nativos reventadores o palomeros, que los utilizamos como hembras, ¿no? Entonces, tuvimos alrededor de 180 cruzas y seguimos 2 metodologías. De estas 180 cruzas estamos autofecundando, ¿no? Para hacer líneas puras. Sí, ya autofecundar consiste en llevar polen de una misma planta, llevar su polen a su mismo estigma, a sus mismos gilotes y generar líneas puras, ¿no? La otra metodología es, básicamente, se hizo una retrocruza. ¿A qué nos referimos con retrocruza? De estas F1 quiere decir hijo 1, filial 1, primer hijo. Volvimos a cruzar con uno de los progenitores, ¿no? Que fue, en este caso, los maíces palomeros, ¿no? Y obtuvimos lo que se conoce como retrocruza 1,
Y este símbolo de la cruz encerrada en un círculo quiere decir autofecundación, ¿no? Empezamos a hacer autofecundaciones. ¿Por qué son líneas tempranas? Porque hicimos una evaluación del volumen de expansión en la primera etapa, que fue el año pasado, que fueron en poblaciones líneas F2 y familias de retrocruza 1 F1. Y actualmente, bueno, ya en el verano pasado ya vamos en esta etapa y terminando este verano que cosechemos en diciembre vamos a estar en esta otra etapa, en la F4 y retrocursa 1 F3. O sea, las líneas ya van a estar más puras, van a tener más endogamia. Bueno, ¿por qué la metodología? Estamos comparando estas dos metodologías. Según la literatura dice que es mejor utilizar retrocruzas porque una retrocruza tiene 75%, bueno, como se muestra aquí, 75% de maíz palomero y 25% de maíz normal, mientras que las F2 se van con 50 y 50, ¿no? Entonces tienes más chance de que los genes que gobiernan la característica de reventado, que son muchos genes porque es una característica cuantitativa, se puedan transferir con mayor éxito, ¿no? En este tipo de población que en las F2, ¿no? Entonces, bueno, aunque también hay en la literatura que he investigado, hay gente que reporta líneas con buen volumen de reventado de 50 y 50. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en realidad, ¿no? Otras características que nosotros medimos en campo, que es lo que le interesa al agricultor, pues es altura de planta, enfermedades foliares, o sea, que sea una planta sana, que sea una planta robusta, que las plantas no se caigan. Esas son variables de campo que tenemos que medir también. Bueno, pero hoy pues les voy a mostrar la parte del volumen de expansión, ¿no? Que es lo que importa más, es la principal variable de este tipo de maíz, ¿no? Entonces, el protocolo de reventado que utilizamos fue siguiendo al INIFAP, el INIFAP en Tamaulipas, en la estación de Tamaulipas, creo que es en el municipio de Abasolo. Obtuvimos ya sea la muestra para hacer las pruebas de volumen de expansión, es obtener 100 granos o 20 gramos de semilla, ¿no? En este caso nosotros utilizamos 20 gramos, ¿no? Entonces, el porcentaje, se mide el porcentaje de granos reventados. Para eso, pues hay que hacer un conteo de los que no reventaron respecto a los que sí reventaron, o pesarlo. Y el tiempo, ellos midieron también el tiempo de reventado. En nuestro caso, en nuestro experimento no medimos esta como variable, esta característica, qué tanto tiempo, aunque es muy importante para ver las cuestiones de gasto de energía, ¿no? Porque entre más rápido reviente un material, quiere decir que pues va a gastar menos gas o menos energía eléctrica, ¿no? Electricidad. Entonces, básicamente, pues primero se pesan las muestras en un determinador de humedad, se checa la humedad de grano, que la humedad de acondicionado debe ser menor al 13%, ¿no? Para que o sea, que el grano ya esté muy seco, para que tenga una mejor, para que se haga una flor más grande, ¿no? Una roseta más grande, ¿sí? Roseta, flor me refiero a roseta, ¿no? Entonces, con una probeta graduada medimos el volumen de expansión, ¿no? Ya de las palomitas una vez que salen una vez que salen del microondas, ¿no? Bueno, fenotípicamente en campo lo que hacemos es seleccionar el tipo 7, ¿no? Como el que se observa aquí en esta imagen, seleccionar el tipo de mazorca 7. Aquí hay un concepto que se llama segregación, en el cual sobre todo se está dando en la población de líneas que cruzamos maíz palomero con maíces normales, ¿no? Entonces los maíces normales tienen más bien estas formas del 1 al 4, entonces, a veces nos segregan en las progenies estos tipos y esos los descartamos. Lo que estamos seleccionando es el tipo palomero, ¿no? Bueno, hay de dos tipos de palomitas. Hay tipo palomita o también se le conoce como estrella, tipo estrella, y hay tipo globular o tipo hongo, ¿verdad? En este caso, para la industria, el tipo hongo es el que se utiliza más para recubrir la semilla con caramelo o con otros tipos de sabores como queso, sabor queso, sabor mantequilla, sabor caramelo. Y el tipo palomita, pues, o tipo estrella es el que se consume así solo, ¿no? Con sal. Existen entre variables que hemos medido, esta que es una variable de tipo categórica, cualitativa, que es el tamaño de grano, ¿no? Grande sería 52 a 67 granos por muestra de 10 gramos, mediano 68 a 75 granos, pequeño de 76 a 105 granos, ¿no?
El mediano, pues es el preferido, ¿no? Para consumidores y comercializadores para el mercado, ¿no? Entonces, el volumen de expansión es una característica que está altamente correlacionada con el tamaño de grano, con la ericidad del grano, la humedad de acondicionado, que les dije que debe ser menor al 13%, y el tiempo de expansión, ¿no? Entonces, la variable de volumen de expansión por reventado la medimos así, ¿no? Que es el total de volumen reventado en mililitros o centímetros cúbicos entre el peso de la muestra original, ¿sí? Según Scott. Bueno, aquí menciona Swilly que los volúmenes de expansión son entre 36 y 55 centímetros cúbicos. En las pruebas que yo he hecho, lo mejor anda alrededor de los 20 centímetros cúbicos por gramo de semilla, pero estos reportes que menciona Swilly es con utilizan un aparato que se llama, bueno, sus siglas son MVWT, que es un medidor volumétrico, medidor métrico de peso y volumen, que pues controla mucho las variables ambientales, ¿no? Y hace que los volúmenes de expansión pues se expresen al máximo, ¿no? Entonces por eso es que presentan estos volúmenes tan altos ellos. Bueno, otras variables pueden ser la luminosidad del grano, qué tan blanco es, y el contenido de estos dos aminoácidos que son lisina y triptofano. Bueno, aquí tenemos algunos de las agregantes, ¿no? Unas que son, en realidad hay características intermedias, ¿no? Entre los dos progenitores, macho y hembra, ¿no? Que son palomeros y accesiones nativas. Si se fijan, tenemos varios tipos de grano, ¿no? Este que está aquí en la parte derecha, el blanco, es un grano tipo arroz o tipo gota, ¿no? Que es segregado por líneas que tienen germoplasma de palomero toluqueño del Estado de México. Bueno, en cuanto al trabajo, permítame avanzar un poco más. En cuanto al trabajo realizado que realizamos del volumen de expansión, aquí tenemos la metodología siguiendo al INIFAP. Tenemos que la caracterización temprana pues, fue realizada en 146 líneas entre F2 y retrocruza 1 F1, más accesiones, ¿no? Algunas accesiones que utilizamos ahí. ¿Por qué? Es necesario meter los maíces nativos a estos experimentos, evaluarlos, porque son los testigos de referencia con los que comparamos, para ver si de veras estamos haciendo mejoramiento con la selección que estamos aplicando, ¿no? Tanto en campo como aquí en laboratorio, ¿no? Entonces, básicamente la muestra fue de 20 gramos. Previamente, pues nos aseguramos de que toda la semilla estuviera abajo de 13% de humedad de grano. Utilizamos este recipiente plástico para meter el grano. Luego se introdujo en el microondas. Les comentaba que el tiempo de reventado fue una constante. Aquí no lo utilizamos como variable. Entonces, se aplicó un minuto para todas las muestras, ¿no? Entonces, y finalmente se sacaba, después del minuto en el microondas de 1200 watts, se sacaba el grano, se tomaba una fotografía en un sartén y se hacía un peso de las palomitas y se medía el volumen, ¿no? El volumen de expansión. ¿Qué es lo que que obtuvimos como resultados de esta población de 146 líneas? Los tamaños comerciales de grano que obtuvimos fue que en el ideal, que son 13 materiales, que es el mediano, perdón, que fueron solamente 13 materiales, ¿no? Que están dentro de este rango de 68 a 75 gramos de semilla por muestra de 10 gramos, ¿no? Solamente 13 de los 146. Grandes son 24 materiales, pequeños son 4 materiales, y muy grande son 105 materiales, ¿no? Que estos pues ya los descartamos, ¿no? Porque pues son granos que prácticamente no entran dentro de la categoría de maíz palomero en cuanto al tamaño, ¿no? Aquí tenemos el pedigrí, es lo que se conoce como pedigrí, o la genealogía, ¿verdad? En español sería genealogía de las cruzas que estamos haciendo, ¿no? Y aquí tenemos qué tipo de progenie es. Entonces, de esos 13 materiales que son de tamaño mediano, tenemos que
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 son F2, son poblaciones F2, bueno, una es F3, y 5 son retrocruzas, ¿no? Que tienen, si recordamos, las F2 tienen 50% de palomero, 50% de maíz normal, mientras que las retrocruzas tienen 75 palomero, 25% de maíz normal en su genoma, ¿no? En su germoplasma. Y aquí tenemos el volumen de expansión, ¿no? En mililitros por muestra por muestra de 20 gramos, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos en verde, tenemos las líneas que fueron sobresalientes, ¿no? Esta que es VV por CML421 con 2 ciclos de selección. 1-1 quiere decir 2 ciclos de selección. Presentó un volumen de expansión de 280 mililitros por 20 gramos. Luego tenemos esta retrocruza que presentó 300 mililitros por 20 gramos de semilla, y fue una de las accesiones nativas, que es una buena accesión, palomero de Chihuahua, tiene buenos volúmenes y va a ser muy prometedor en los siguientes ciclos de selección. Y aquí algunos de los comerciales, ¿no? Maíz Verde Valle y Soriana, ¿sí? Que ambos, pues, no sé si sea el mismo germoplasma, ya que presentaron el mismo volumen de expansión, en plantas son muy parecidos, pues sospecho que es lo mismo, ¿no? Solamente pues que como es a granel, pues las marcas ya envasan con su nombre, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro cuadro en el cual se observa que estadísticamente hay materiales que estadísticamente fueron similares bueno, una prueba me arrojó 5 materiales, y la que reporto en la prueba de diferencia mínima significativa que reporto en el artículo me arroja que solamente estas dos retrocruzas, Chihuahua 135, que tiene germoplasma de palomero de Chihuahua, y esta que es la 130, que tiene germoplasma de chapalote del estado de Sinaloa, fueron estadísticamente similares a uno de los testigos de los testigos repetidos, que fue Magnus, el testigo C3, mientras que una de las líneas que utilicé para formar la segunda población, que es una línea estadounidense de maíz palomero blanco, fue superior, bueno, fue estadísticamente similar a los dos testigos, Soriana y Verde Valle, los mejores dos testigos, pero numéricamente pues fue un poco arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice para este nuevo ciclo de selección? Lo que realicé es seleccionar las accesiones que tengan arriba de 150 mililitros de volumen de expansión por muestra de 20 gramos, ¿sí? Y esas son las que ahora actualmente tenemos en campo cultivando, y vamos a hacer otra prueba de expansión de ese material, ¿no? Entonces, aquí tenemos los 20 mejores tratamientos. Si fijan, en esta gráfica se observa que pues todavía estamos como a la mitad, ¿no? de cruces en pruebas tempranas, y esperamos, conforme vaya avanzando la selección, que encontremos plantas o segregantes con mejores volúmenes, ¿no? Mejores volúmenes de expansión, ya acercándose o asimilando a los comerciales, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica de resultados en la que se observa la pérdida de peso, ¿no? Algo que he observado es que los mejores, los híbridos comerciales o los semilla comercial, tiene una mayor pérdida de peso al momento de reventar, ¿no? Es el peso de las palomitas. En morado tenemos las barras de morado son el peso de la muestra de 20 gramos, y en amarillo es el peso de las palomitas de maíz, ¿no? Entonces, si se fijan, la Soriana, Verde Valle y Magnus tienen pierden más peso, ¿no? Que se quedan con un menor peso de palomitas, y estos está muy relacionado. Hace falta hacer también pruebas de degustación. Se observa que los testigos, al comerlo, es una palomita de maíz más suave, mientras que los otros materiales experimentales son un poco más fibrosos, ¿sí? Bueno, relacionado a eso, hice esta gráfica que le llamé blandura, dividí los mililitros entre el peso el volumen en mililitros, entre el peso de las mismas palomitas, y le llamé blandura a esta variable, ¿no? Entonces, los que tienen mayor blandura, pues serían estos, ¿no? Y eso está relacionado, pues, lo pudiéramos correlacionar con el sabor, o con la textura que tienen, ¿no? Las accesiones, ¿no? Y los testigos.
Bueno, el diseño experimental fue un bloques incompletos aumentados porque este diseño se utiliza cuando tenemos poca semilla, o sea, son pequeñas muestras de semilla las que manejamos en programas de mejoramiento, sobre todo en etapas tempranas. Entonces, al ser pocas semillas, no podemos establecer repeticiones. Se dan cuenta, yo me enfrento a esta situación. Tengo que tener de cada una de mis muestras, tengo que tener semilla para hacer la prueba de reventado, tengo que tener semilla para hacer la prueba de expansión y tengo que tener semilla para dejarla en almacén, en stock, ¿no? Para guardarla. Entonces, es por eso que en este diseño hicimos muestras, no, evaluamos muestras no repetidas, o sea, no hay repeticiones de mis pero sí hay repeticiones a través de los bloques de los tres testigos que utilizamos, ¿no? Entonces, si observan aquí, pues los testigos influyen mucho, ¿no? Al final el resultado, entonces la prueba de F, que es 1.34, es mayor a la probabilidad de F, ¿no? Entre tratamientos. Por lo tanto, esto nos dice que sí existen diferencias significativas entre los materiales, ¿no? Entre las secciones. Y aquí ya finalmente, Más, ya perdón. para finalizar, Sí, perdón. ¿sí? 5 minutos más, por favor. Ok, ya para finalizar, pues tenemos aquí unas imágenes. Este fue la roseta de la accesión de maíz palomero blanco. Y si se fijan, la luminosidad es una cosa pendiente que hace falta medir, ¿no? Es tiene un color muy blanco brillante y fue el mejor material, ¿no? Numéricamente. Luego le siguen los testigos, que son un poco más amarillentos en color, pero en volumen de expansión pues fueron los mejores. Verde Valle, tenemos aquí Soriana, Verde Valle, Magnus, y las mejores de mis accesiones experimentales con maíces nativos, aquí están, ¿no? Tiene Palomero de Chihuahua. ¿Qué es lo que pasa con Chapalote? Que es una roseta muy blanca, pero como el grano es Amazon, que es color café, parece que se quemó, ¿verdad? Parece que se quemó, pero en realidad es el color del pericarpio, ¿no? De la cáscara. Y bueno, no sé si tengan preguntas, aquí tenemos los demás. Eh, bueno, son todos. Eso sería todo y no sé si tengan preguntas hacia mi trabajo de investigación. Si gustan, pueden dejar sus preguntas también en el chat. Vamos a dar un minuto de espera. Bueno, maestro Abraham, yo sí le voy a hacer una así muy simple y sé que está así muy de comercial, ¿no? Pero con base a lo que comentaba usted al principio, de que es una botana muy saludable, ¿usted la recomendaría como una alternativa a todas estas eh, pues marcas comerciales de botanas fritas? Bueno, lo que pasa ya, como ya cuando son en aceite o botanas fritas, pues aumenta el contenido calórico. Pero sí, me refiero a que la botana sería saludable al grano de maíz palomero reventado por sí mismo, per se. Porque, bueno, simplemente es añadir calor. Incluso hay máquinas de aire que revientan las palomitas por aire y sin necesidad de agregar aceite, sal, y eso pues es simplemente el grano reventado, ¿no? Sí, que sea una alternativa incluso cultural, ¿no? Que también se Sí, ha perdido un poco. sí, exactamente. Es lo que tratamos de recuperar también y de salvar con este trabajo, ¿no? Ujú. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, maestro Abraham, muchísimas gracias por su conferencia. Muy interesante. Como comentaba, vamos a entregar las constancias al final del evento. Va a ser de manera digital para que la esperen por ahí en su correo. Y vamos a dejar un pequeño espacio. Iniciamos a las 9:20 con la siguiente conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su atención.